Perfecto. Yesterday, Arrancamos Wi-Fi Centennial, and we are entonces el empty día de now. hoy. Por ahí tenemos ahí el día de hoy. Muchas gracias por todos los que se van conectando a este webinar. La verdad es importantísimo para nosotros tener estos espacios de poder construir conocimiento, de compartir experiencias. Hoy tenemos un panel increíble y tenemos unos súper invitados el día de hoy. Les recuerdo que esto está siendo grabado y también está siendo transmitido en toda Latinoamérica. Por lo tanto, la idea es que durante el webinar también vayamos dando preguntas y que podamos responder. El día de hoy me encuentro con grandes panelistas y hoy tengo la fortuna de tener como un co-host en este momento a Sergio Nava. Sergio, gran amigo y conocido del mercado también, es conferencista internacional de liderazgo, es mexicano, cofundador de una firma muy importante de capital humano en la TAM, especialista también en cultura organizacional y desarrollo personal. Combina mucho el tema de la música, la psicología, los negocios para inspirar y transformar. Eso es lo más importante y es autor líder de Rockstar, Speaker TED y bueno, más títulos podemos decir acá, pero creo que la experiencia habla por sí sola. Hola Sergio, ¿cómo vamos? Gracias, querido amigo y también colega Alejo, y feliz de estar acompañándolos ahora como, digamos, facilitador de conversaciones junto contigo de dos rockstars y una rockstar que me honra estar acá generando esta conversación. Así que listo para aprovechar el tiempo de nuestros invitados e invitada. Si te parece bien, pues comenzamos. Yo aquí listo para aprender. Fenomenal, fenomenal. Ahora vamos, mujeres primero como siempre, Rosa, que representa Perú. Rosa es gerente de talento central en Talmas, una compañía de operaciones que tiene tres negocios. Después nos contarás muy rápidamente, pero básicamente es licenciada en Relaciones Industriales de la Universidad de San Martín de Porres, basada en Lima, maestría en Desarrollo Organizacional y Dirección de Personas de la Universidad del Pacífico, coach también ontológico, más de 20 años de experiencia en las áreas de talento humano en diferentes sectores como industria, minería, logística, en fin, con una gran experiencia. Rosa, bienvenida y mil gracias por este espacio. No, gracias Alejo por la invitación y aquí también poder compartir con este panel de lujo las experiencias, ¿no? Hacer este espacio de mucho aprendizaje de ida y vuelta. Buenísimo, Muchas gracias. buenísimo. Y seguimos entonces ahora con Leandro Corino. Leandro es director de operaciones de Aptar, que es una compañía a nivel de Latinoamérica. Leandro, argentino, pero ahora se encuentra en Brasil. Mucha experiencia, un background en ingeniería, más de 20 años de experiencia en posiciones directivas y gerenciales, liderando equipos multidisciplinarios y multiculturales. Éxito, liderazgo en proyectos de localización industrial, transferencias de conocimiento, en países como Estados Unidos, Alemania, Italia, Corea, bueno, en fin, una amplia experiencia a nivel global que hoy el día de hoy nos va a poder expresar todo ese conocimiento y evidentemente mucho, mucho en el tema de people, también en temas de supply chain y manufactura. Hola, Lean. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Es un gusto Fenomenal. realmente tener la oportunidad de compartir. Creo que ese es el- lo que más me motiva en este momento y espero poder compartir y también aprender de mis colegas que están aquí. Excelente. Y bueno, último, pero no menos importante, tenemos a Daniel Razo, ejecutivo senior de operaciones en supply chain, también cofundador de una comunidad de supply chain muy importante en México y también en Latinoamérica. Ejecutivo senior de operaciones, más de 20 años de experiencia, como decía, liderando estrategias de abastecimiento, logística, manufactura en empresas tanto multinacionales como startups. Entonces, creo que esa visión también de la corporación, pero también de compañías que están creciendo, es supremamente importante para poderlo reflejar. Especialista en SNOP, inventarios, desarrollo de equipos de alto rendimiento y evidentemente en esta Yesterday, nueva we are etapa empty now, también and mucho el Wi-Fi enfoque de Centennial. crecimiento en toda la comunidad de supply chain. Bienvenido, Dani. Muchas gracias, Alejo. Muy gustoso de compartir con ustedes. La verdad es que los ejercicios de inteligencia colectiva hace que todos aprendamos y todos aportemos. Entonces, aunque no querramos, estamos conectados en la mente y entonces vamos a poder hacer una experiencia muy enriquecedora para todos. Fenomenal, fenomenal. Lo hablábamos con Sergio y la verdad, esto es construir sobre la experiencia. Este webinar es exactamente hablar sobre eso que tenemos como experiencia y que el público que se está uniendo pueda retomarlo, pueda preguntar y que también lo pueda replicar, que creo que es lo más importante. Ahora, vamos con un primer tema y es bien importante y es, estamos en un entorno de complejidades, de cambios, de nuevas políticas, geopolíticos, gobiernos y demás, ¿vale?
pero también en la cadena de suministro, en las cadenas de supply chain también viene ese impacto asociado, ¿vale? A mí me gustaría preguntarte, Rosa, digamos que en esta primera etapa, cuando hablamos de propósito, muchas veces estamos hablando que las compañías que tienen un propósito claro y la gente tiene un engagement alto, las personas se quedan un 45% más en los siguientes 2 a 3 años, ¿vale? Pero la pregunta puntualmente es, ¿qué diferencia en la práctica a un líder que gestiona solo con indicadores? Perdón, le repito la pregunta que me iba para la segunda. ¿Cómo puede un líder traducir la misión y el propósito de la compañía que a menudo suenan como un eslogan de marketing, pero realmente cuando se baja la operación que inspire, tanto a nivel de operaciones como a nivel gerencial? Y esto porque muchas veces vemos grandes eslogans y vemos grandes temas, pero cuando ya se baja la operación, que tú tienes una operación muy grande que creo que nos puedes ampliar de este tema, pues evidentemente ahí vemos una diferencia entre lo que es el propósito, pero ya cómo eso se conecta a nivel operativo. No sé, Rosa, tú qué nos puedes comentar y después Ujú. cualquiera, Leandro y Daniel, también puedan aportar. Bueno, a ver, el ejercicio primero con la construcción del propósito fue buscar co-crear, ¿no? Porque nos había pasado un ejercicio anterior que hicimos el propósito de todo el grupo, que tiene 4 compañías, una de ellas es Talma, y fue más trabajado a nivel gerencial directivo. Y lo bajamos a nivel de de los directivos y gerentes, pero no calaba porque iba a ser un propósito transversal. En plena pandemia, en el 2020, decidimos ya hacer el propósito particularmente de Talma, que está en 4 países además, y teníamos el desafío de la no presencialidad. Y en este ejercicio hicimos algo distinto, ¿no? La construcción de la mano de un facilitador fue tomar grupos por niveles, desde el operativo, mano medio, administrativo, y las voces de todos ellos fueron puestas en este propósito de trabajo, ¿no? No fue ya algo tan dirigido, directivo, sino fue una construcción que además nos tomó un tiempo para hacer focus, un tiempo para entender, un tiempo para no confundir también lo que era propósito con metas o objetivos, porque a veces se confundía. Y en ese alineamiento hubo este involucramiento que es importante porque te sientes representado, sientes que tu voz está ahí dentro del propósito, lo cual genera una conexión diferente al momento de querer bajar. Entonces, una vez que tuvimos esto y lo validamos y pudimos trabajar toda esta difusión, entrenamos mucho a los líderes, ¿no? Porque también como parte de este despliegue para llegar a los 5.000 colaboradores a nivel nacional, tuvimos que empoderar fuertemente primero al equipo directivo. Los preparamos primero para que ellos, con un lenguaje sumamente simple, sencillo y de mucho ejemplo, pudieran verbalizarlo y conectar con la gente. Entonces, una vez que hicimos esto, nosotros estamos a nivel nacional, estamos en 19 estaciones del país. Cada uno de ellos fue con un ejercicio muy lúdico porque queríamos no solamente transmitir el propósito, sino cómo nuestro personal operativo se comprometía y cómo sentía el propósito, que además se había visto representado por varios de ellos. Nos hemos desplegado los 12 gerentes en 19 estaciones. Llevamos toda la información y sobre todo, esto tiene que ser muy lúdico, mucho de participación. Ha sido un trabajo que nos ha tomado casi 6 meses y eso no para, porque definitivamente es bajar y enseñar al jefe de estación cómo tiene que hacerlo y estar haciendo el seguimiento de la bajada hasta que llegue el último colaborador. Nos hemos quedado turnos de mañana, tarde y noche y amanecidas tratando de que esto llegue hasta el último colaborador de la compañía y luego ver cómo esto se ve reflejado en el trabajo diario, porque además nosotros desde Talento Humano, a través de los business partners, lo que hacemos es visitas a cada una de estas estaciones para ir midiendo cómo esto va conectando, cómo esto lo va sintiendo, y lo medimos también a través de encuestas de onboarding, a través de las encuestas de clima, y cómo esto cala, ¿no? Pero aquí es un tema muy importante porque tienes que preparar mucho al líder, ¿no? Les hemos hecho herramientas, un kit de trabajo, de comunicación, los Q&A de las posibles preguntas. El entrenamiento con el líder ha sido vital y sobre todo darles ese encargo, ¿no? Que se hagan cargo de que ellos son los principales voceros. Una de las cosas que también nos ha servido es identificar a esos líderes, influenciadores. Muchos de ellos no tienen el puesto, pero son gente que influencia fuertemente dentro de la operación y ellos también han sido parte importante en toda esta ola de poder difundir el propósito. Y ese ejercicio nos ha servido para este año poder hacer el despliegue de nuestra hoja de ruta.
nuestros focos de trabajo, que de verdad que el aprendizaje fue tan bueno que hoy lo tenemos viviéndolo día a día, porque esto sigue mejorando y está en evolución. Entonces ya está quedando como parte de nuestra cultura, ya es un tema que la gente lo pide y sobre todo que el operativo sabe lo que tiene que dar desde su rol y cuál es su compromiso. No es solamente que le encargas algo, sino que él dice, bueno, yo cómo me comprometo, tenemos murales en las operaciones donde ellos colocan cómo ellos desde su rol se comprometen al trabajo del año, en esos focos de trabajo y cómo esto se alinea al propósito. Entonces, lo que haces es ir, revisas y comienzas a preguntar a la gente cómo va sintiendo, porque está su firma y está además el compromiso que ellos han definido en estos murales de compromiso en cada una de las estaciones. Entonces, esto es un proceso vivo, no para, ¿no? Es un Buenísimo. proceso que finalmente lo hace vivo, visible, los líderes que hemos empoderado de cada una de las estaciones. Hay un trabajo muy colectivo con las áreas de talento humano y de hecho, obviamente, con la gerencia, ¿no? Porque si ellos no tienen el compromiso, es bien difícil que esto se pueda lograr, ¿no? Está buenísimo y tocaste un tema bien importante y el tema de los sponsors, ¿no? Les agradecemos Exacto. a los 150 personas que están en este momento conectadas, que se seguirán conectando, ¿vale? Y ahí de pronto un poco, Dani, quisiera tomar el tema porque está la parte de talento humano con Rosa y este propósito. En la parte de operaciones, cuando se empiezan a implementar este tipo de procesos, ¿cómo lo ven ustedes? Mira, escuchaba atentamente a Rosa y conecté una palabra que mencionó que me pareció muy importante porque tiene mucha relación a cómo fuimos transformando nuestra comunicación en nuestras plantas. Y Rosa mencionó transformarlo en un ambiente lúdico, en una interacción con la gente que sea positiva. Y a lo largo de este tiempo fuimos transformando nuestras reuniones, nuestros town halls, justamente en eso, en una reunión interactiva, una reunión con juegos, con reconocimientos a los equipos, con una importante cuota de agradecimiento a los que realmente se desempeñan de forma sobresaliente. eh, pero realmente hay una parte muy importante que es la comunicación, la preparación de la comunicación. Muchas veces decimos en el equipo que preparar una reunión, un town hall, es tan importante como una reunión con el presidente de la compañía. Y buscar la información correcta y estar presentes y acompañar en todo momento, y principalmente en los desafíos, ha resultado en, en realmente un cambio muy grande en la imagen que nosotros generamos. En las encuestas de clima vemos que el resultado mejora muchísimo, pero de nuevo, esta búsqueda continua de mejorar la comunicación, de interacción, de esta palabra muy fuerte que mencionó Rosa, de crear un clima lúdico, un clima de interacción, nos ha resultado muy bien en la organización. Buenísimo, buenísimo. Y bueno, Dani, no sé desde tu punto de vista que tienes como alcance a múltiples industrias, grandes, pequeñas, medianas, ¿qué podrías opinar con respecto a este tema del propósito y cómo aterrizarlo también, ya construyendo sobre lo que Rosa y Leandro han comentado? Yo creo, Alejo, que es muy importante que las empresas tengan un plan rector. Este plan rector normalmente es transversal a las operaciones, ¿no? Es decir, ese plan rector afecta a operaciones, a supply chain y luego entonces a todo el resto de las áreas que prestan servicio a estas áreas operativas y que cada una de estas áreas tenga KPIs muy claros, ¿no? Igualito en el fútbol, que todo el mundo sepa si el partido se va ganando, se va perdiendo o está empatado, ¿no? Entonces, para todos tiene que ser muy claro cuál es el plan rector. He participado en empresas que dicen 3 años, 60%, ¿no? Y se fijó una meta de crecer 20 años constantemente y a partir de eso, ¿qué aporta cada área para ese propósito transversal? Que ese propósito transversal nos une a todos y todos tenemos que hacer un aporte para alcanzarlo. Entonces, si tu empresa no se ha dado a la tarea de hacer un plan rector, siempre es buen momento, ¿no? Y junto con este plan rector, mitificar, ¿no? O sea, hay gente hay empresas que tienen un compromiso con la ecología, ¿no? Y van todos juntos y siembran un árbol y se unen y hacen un gran mito,
o lo que son los town halls, o por qué no, se parte un pastel cuando se va a alcanzar un propósito. El chiste es que todo el mundo tenga claro a qué va a jugar el equipo de fútbol en los siguientes meses, delantero o de llevar el agua, todos sepamos qué nos toca hacer para alcanzarlo, ¿no? Yo pienso que es muy importante eso. Fenomenal, fenomenal. Y yo creo que, bueno, nada, Sergio, creo que es uno de los temas que más trabajas tú, el tema del propósito en diferentes industrias también. Vimos la parte desde la visual de talento humano, vimos la parte también de operaciones, vimos la parte también de lo que decías, plan rector, mucho más estratégico, pero siempre con un sponsor. Sergio, ¿tú qué opinas al respecto de esto? Porque creo que también es importante que nos digas qué está pasando allá cuando vas a estas charlas también entre propósito, bajarlo, pero pues que sea realista, porque como tú dices, Daniel, yo también creo lo mismo, podemos tener lo mismo el eslogan, ¿no? Un super propósito, pero si realmente no lo vivimos o no lo tenemos como atrasado, pues también no es tan fácil de vivir, ¿no? Sí, totalmente. Y ahorita me encantaría hacer un intento de integrar y sintetizar lo que he escuchado, porque además coincido plenamente con las tres aportaciones. Primero, recapitular un poco lo que comenta Rosa, y yo lo tengo como en tres S's, ¿no? Un propósito debe de cumplir con tres S's. La primera, que sea significativa, ¿no? O significativo, es decir, que sea representativo, como decía Rosa, que se escuchen las voces, independientemente de la industria en la cual estés o la empresa, el matiz que tenga. El propósito debe ser significativo. Si es abstracto, si es demasiado complejo, no se va a comprender. Entonces, significativo, representativo. Dos, simple de entender, simple de comunicar, que todo el mundo pueda enunciarlo de manera corta. Y tres, que sea sexy, es decir, no tan solemne. Las nuevas generaciones, lo que he acompañado un poco a algunas empresas, es justo en la resignificación del propósito, pero también la reformulación en la forma en que los demás se puedan comunicar de una manera muy clara, ¿no? Hay un ejemplo de la empresa Fender. Ellos decían, tu guitarra es mi guitarra. Ese fue su hack cultural. Y todo el mundo dice, tu guitarra es mi guitarra. Y esa es una forma de que todo el mundo sabe el propósito de lo que hacen, ¿no? Es decir, tu problema es mi problema también. Cada quien tenemos nuestras funciones e indicadores, pero estamos como un solo equipo, no en silos. Entonces, de alguna manera es esa síntesis que quiero hacer de lo que escuché y de la transversalidad también. Algo que hacemos mucho es implementar hits. Saben que la pasión que tengo, aparte de la psicología del liderazgo, es la música, y este lenguaje es universal. Creo firmemente que las empresas y los equipos pueden entender perfecto el término hit. ¿Cuál es el hit? Lo que decía Daniel. ¿Por cuál hit vamos, no? ¿Qué vamos a jugar? ¿En qué posición? Y el hit tiene que ser heroico, H de heroico, tiene que ser algo aspiracional. Dos, I de indicadores, tiene que ser medible, y T transversal, como bien lo decía Leandro, ¿no? Entonces, cuando un hit es heroico, es medible y es compartido o transversal, entonces todo el mundo sabemos a qué jugamos. Me encanta escuchar eso. Y ante eso, quiero sembrar una pregunta y una duda. A ver, si gustan levantar la mano, quien quiera, Rosa, Dani o Leandro. En el tema de supply chain o la industria de operaciones, hay un tema muy puntual que, como todo el mundo participa o hay tantos momentos clave en la cadena de valor, de repente cuando hay una falla, claro que hay procesos, claro que hay una enunciación de puesto, claro que hay un indicador, pero suele suceder a nivel cultural. Quiero saber su perspectiva. Esta tendencia a decir, ah, no, pues eso no me tocó, ¿no? Eso es tu problema, ¿no? Donde no se vive tu guitarra es mi guitarra, donde hay tantos participantes, suele ser un poco más fácil psicológicamente como repartirse la responsabilidad, ¿no? No, pues es que fue calidad, no, es que yo vendería más si calidad tuviera menos trabas, menos procesos, no, es que se trata de vender con sustentabilidad, entonces hay que respetar las políticas. Entonces, ¿cómo fomentan o alguna práctica concreta, alguna transformación que hayan implementado para fomentar una cultura de accountability, en donde, digamos, tenemos claro qué hacemos, pero en esta cadena de valor que todos compartan digamos, jalen hacia el mismo norte? Quien guste abordar alguna práctica o algo que nos puedan compartir en su experiencia. Bueno, es una experiencia. Nosotros estamos en una industria con niveles de riesgo muy altos, ¿no? Estamos en los aeropuertos y los temas de accidentabilidad
son un diferenciador para que nuestros clientes se mantengan con nosotros. Y claro, si bien es cierto, las condiciones que tienen los aeropuertos, por lo menos aquí en Perú, son complicadas, las distancias son bastante grandes y las células de trabajo están permanentemente expuestos al ruido, a la fatiga, y hay una presión muy fuerte por sacar adelante en tiempos tal y como tenemos en los SLA con los clientes, los vuelos. Entonces, sí nos ha pasado eh, que después de pandemia tuvimos por la pérdida de talento y el know-how, mucho equipo joven, nuevo, y el aprendizaje, al margen de que nosotros entrenamos permanentemente, empezaron a haber accidentes. Entonces, claro, de pronto pasa lo que tú dices. Todos miran al negocio y dicen, oye, ¿qué está pasando? No hay supervisión y comienzas a echar responsables de un tema de accidentabilidad que puede costarnos la vida de un colaborador. Entonces, claro, luego está el área de seguridad y salud en el trabajo y entra el área de talento también. Y empezamos a ver esta responsabilidad, tú la tienes, yo la tengo y no la tiene nadie. Exactamente. Creo que nos ayudó mucho construir mesas de trabajo, porque finalmente aquí es un tema de poder, desde del aprendizaje y de la experiencia de cada una de estas personas que lideran, poder encontrar soluciones. Estas mesas de trabajo sí localizaban como líder al dueño del negocio. O sea, la unidad de negocio siempre es la que lidera, el product owner. Y trabajamos para ellos áreas como talento humano, el área de seguridad y salud en el trabajo, y metimos al área también financiera, porque muchas cosas de accidentabilidad pasan porque a veces no tienen el equipo, los EPPs, porque no se compran al día, un tema de los uniformes, las botas, y a veces estás alejado de la realidad. Y lo primero que esa mesa de trabajo hizo fue sensibilizarse con el negocio. Y eso en un proceso pandémico donde estamos híbridos, hemos tenido que salir a vivirla en el campo. Y te hablo de los principales líderes de la compañía que gerencian las áreas. Tenemos que ir a la cancha porque perdemos sensibilidad cuando nos alejamos del negocio. Creo que las mesas de trabajo te permiten conectar mejor y entender lo que está viviendo el negocio y la oportunidad con la que tienen que llegar las decisiones y las cosas. Entonces, en estas mesas lo que hemos hecho es levantar los dolores Ok. y claro, cuando tú te das cuenta desde recursos humanos o la de finanzas y el de seguridad en el trabajo, dices, wow, vamos y vemos en el campo cómo la está viviendo el operativo. Dices, no, esto es urgente, es sentido de urgencia. Entonces, armamos nuestro plan de trabajo y hay responsables con tiempos y mediciones claros donde si uno no lo hace, afecta el trabajo del otro. Entonces, obviamente esto ya se genera como un tema de trabajo cultural. Al inicio son muy pegaditas, casi interdiarios, tenemos que estar juntándonos para ver los resultados, ir midiendo, y conforme te vas dando cuenta, ya la gente se va haciendo cargo y se va haciendo responsable, y vas viendo que el resultado va cambiando, se va viendo mejores indicadores, porque ahí mismo los vamos midiendo. Son parte de estos temas de la mesa de comités de gerencia para hacerle seguimiento, ¿no? Para también reconocer el trabajo que se hace colaborativo de las áreas que están involucradas y yo creo que eso fomenta este trabajo colaborativo, que además es una competencia que nosotros tenemos dentro de nuestro manual de competencias. Y parte de eso ha sido como una experiencia bastante positiva porque ha sido un modelo a seguir para otras áreas, en otros proyectos o en otras situaciones tan complejas como lo es hoy para nosotros la rotación, que también estamos haciendo, digamos, esa práctica. Pero creo que esto ayuda mucho, primero a sensibilizar, segundo a tener claramente la priorización dónde están los dolores y dónde está el que te mueve la aguja, ¿no? Para no estar desbordados y cada uno quiere hacer lo que quiere, ¿no? Entonces, ahí se ponen los compromisos claros, se ponen fechas claras y sobre todo hay que hacer mucho seguimiento, hay que ser bien disciplinados con el seguimiento, creo que luego ya forma parte de un sistema de trabajo, ¿no? Entonces eso es lo que nos ha funcionado eh, para atacar, por ejemplo, ese tema de accidentabilidad. Me encanta. Entonces, en resumen, una estrategia ha sido crear mesas de trabajo donde participan las personas clave, tienen las conversaciones importantes, pero sobre todo generar sensibilidad operativa para que entonces digan, oye, una cosa es el proceso y hay que ver en la realidad en dónde está faltando, porque a veces puede ser real, ¿no? La necesidad
y atenderla, ¿no? Para que todo el mundo contribuya. Y esto lo refraseo porque mencionábamos antes de entrar que tienen ustedes claro que les tarda 6 meses retomar cuando por este tipo de falta de comunicación, falta de sensibilidad operativa, se pierde talento. 6 meses en recuperar el ritmo que llevaban o un año si es que es un puesto de liderazgo, más lo que nos cuesta, ¿no? Entonces, qué importante que por falta de sensibilidad operativa no se nos vaya el talento y para eso, pues aquí Alejo y los rockstars de Newman, pues están en esa área de expertise, ¿no? El headhunting, el cuidar de la gente clave, el encontrar los motivos del por qué se van o por qué se quedan y atraer a los rockstars. Así que le cedo la palabra a mi querido Alejo. Gracias por ese aporte, Rosa. Igual si quieren complementar los demás este tema, encantadísimos. Y yo creo que desde el lado de Headhunting y de Numan lo que vemos es todo el tema de competencias, como decía muy bien Rosa, porque una cosa es tener el plan estratégico, el papel, pero las competencias que cada vez nos están pidiendo en el mercado son un poco más diferentes. Entonces, dentro de esas competencias es mucho más agilidad, mucho más toma de decisiones, mucho más flexibilidad y sobre todo algo que viene desde hace mucho tiempo, pero yo creo que Leandro y Dani nos pueden de pronto ampliar, pero ese es todo el tema del cambio, la gestión del cambio, porque muchas veces el problema no es tanto el que no estén los planes, sino que muchas veces se baja desde la estrategia a la operatividad, pero el operativo seguro tendrá otras necesidades que ni siquiera nosotros nos estamos evidenciando. Yo les voy a poner un ejemplo claro que estuve con unos directivos y un director general entró a su mesa el primer día con sus directivos y les dijo, ¿cada cuánto ustedes se bajan a la planta a revisar qué está pasando allá? Y al final, y creo que lo hablamos con Leandro en algún momento, al Sí. final resultó que el problema eran unos zapatos que le tallaban al operativo, ¿saben? Y no se había entendido y querían el megasistema de información, el megasistema de seguridad. Cuando empezaron, este director general se bajó, empezó a escuchar a la gente de piso y se evidenció que era ese detalle, que era uno de los puntos importantes. Se volvió con la gente de talento, de hecho, y oiga, ¿sabían que había pasado esto? No, se puso los zapatos, caminó un tanto y se dio cuenta que eso estaba impactando en la productividad. Entonces, creo que el tema de entender el cambio, entender, pero sobre todo la escucha activa. Creo que ya en este momento con la agilidad del mercado se está viendo que tenemos que estar escuchando y los radares puestos, pero no solo a nivel estratégico, sino táctico y operativo. No sé si Leandro o Dani nos puedan profundizar un poco sobre eso, cuál de los dos quiere, bueno, los dos yo creo que tienen que complementar acá, pero no sé Sí, si Leandro y terminamos ahí con Dani esta pregunta y avanzamos con la sí. siguiente. Y yo creo que nuestra función en estos casos requiere de presencia en el piso, en los lugares donde realmente suceden las cosas. Pero esta presencia ha cambiado a lo largo del tiempo. Ya no es una presencia de un decisor, de alguien que toma decisiones en el momento, sino de acompañar a las personas o a esos líderes que toman decisiones justamente para acompañarlos y que puedan tener ese aprendizaje a través de nuestra experiencia. Es decir, esa presencia que pueda mostrarles alguna orientación, que pueda mediar en situaciones de conflicto, pero creo que esa presencia que da soporte, esa presencia que acompaña, esa imagen es necesaria dentro de las organizaciones, principalmente en esos momentos. Y ahí es donde realmente uno puede formar talento dentro de la organización y acompañar ese talento para evitar a veces frustraciones o situaciones que puedan desanimar a esos líderes que quedan en una situación de conflicto y que no pueden encaminarlo solos, ¿no? Pero de nuevo, quizás no tanto una presencia de decisor, sino una presencia de acompañar para desarrollar talento. A mí me gustaría compartir tres tips súper claros y Buenísimo. súper pragmáticos para la gestión del cambio. En operaciones y logística nos damos cuenta que casi nada sale bien a la primera. Hay que estar iterando, ¿no? Hay que estar dándole vueltas al asunto para ir haciendo una mejora continua. Los tres tips que te paso es, primero, arma grupos multidisciplinarios, ¿no? Que no sea solo de operaciones, que no sea solo de logística, involucra a gente de recursos humanos, de finanzas, y haz un pequeño ejercicio squad en donde varias visiones desde varias áreas de la empresa pueden generar los cambios de forma, vamos a decirlo, más global, con una visión amplia, con una visión robusta de cada uno desde su trinchera.
Punto número 2, si es un proyecto muy significativo, y hablo implementar un TMS, un WMS, haz dosificaciones, ¿no? O sea, si tú te planteas, yo en 3 meses tengo esto ya estable, operando y generando recursos, vas a tener probablemente frustraciones porque no lo vas a poder alcanzar. Entonces, dosifica el proceso de cambio, ármate de un change management, haz procesos, pruebas piloto que te lleven con un grupo de clientes, un grupo de productos, hasta que te asegures que el proceso está maduro y que lo puedes hacer un rollout a toda la organización o a todas las sedes. Y el último tip, no te olvides de celebrar estos hitos, ¿no? O sea, este proceso de celebración, de congratularnos, de que las cosas van avanzando, es un proceso que va retroalimentando a estos equipos de trabajo. A mí personalmente estos tres tips, a mí me han funcionado bastante bien cuando hay un proceso de cambio significativo de una organización, cualquiera que ésta sea. Está buenísimo esos 3 tips. Yo creo que los invito y nos invito a que también demos estos tips porque creo que el público que está conectado en este momento y que viene creciendo está muy ávido. También les hago una pausa acá para que el público pueda hacer sus preguntas. Tenemos una casilla de Q&A de preguntas que podemos estar respondiendo en un momento. Y yo creo que muy en línea de lo que tú dices, Dani, y yo creo que Rosa, tú lo has podido evidenciar desde hace unos años. Había una función en talento humano que era muy HR manager, pero después empezó a migrar al HR business partner. Y creo que ya no es HR business partner, sino finance business partner, operaciones business partner, contabilidad business partner, porque al final creo que eso es lo que nos ayuda es a mirar el 360 de todo el proceso, y no como silos, como decía Sergio, que muchas veces todavía lo vemos en este momento. Pero también importante, yo creo que Sergio ya va con la siguiente pregunta, es también entender que trabajamos o hemos trabajado en compañías muy grandes, pero también qué pasa con el 99% que son compañías pymes generalmente, y donde países como los de nosotros, que casi el 50-60% es informalidad. Entonces también estos tips que están dando son tan importantes porque lo vemos desde el nivel corporativo, pero que también adolecemos de lo que también están transicionando muchas de las compañías, también pequeñas, que a veces no tienen todos estos procesos, no tienen todos los sistemas, pero que son tips que se pueden muy fácilmente aplicar. Entonces yo creo que fenomenal si vamos siguiendo dando estos tips. Y estimadísimo Sergio, creo que tienes una pregunta súper interesante ahora mismo que está de muy en el momento, pero bueno. Sí, amigo. De hecho, tengo dos. O sea, lleva a ser la última, pero escuchando a Leandro, Bueno, nos da tiempo de darle doble clic. Quiero darle doble clic con Leandro porque tocaste un tema, estimado, que me hace mucho ruido a la fecha. A ver si lo puedo plantear bien. ¿Cuál es la diferencia entre poder acompañar, porque dices algo muy importante? El gerente, el líder debe de gerenciar, ¿no? Esa es la idea, no puede operar. De hecho, el IPADE tiene una premisa fundamental, que los mandos manden lo que deben. El problema es que el director está gerenciando, el gerente está operando y el operario pues está ahí entre que delegando hacia arriba y otras cosas. Entonces, esto de no perder sensibilidad, una cosa son las mesas de trabajo, como bien dice Rosa, los buenos tips de Daniel, pero cómo un decisor puede acompañar sin presencia para asegurarse que hay sensibilidad operativa. No sé si me estoy explicando bien. En otras palabras, ¿cómo aseguramos que un líder acompañe sin necesidad de perder visión estratégica por meterse demasiado en la operación? ¿Qué indicadores, qué estrategias podemos tener bajo una función de liderazgo, independientemente del nivel de la empresa, para tener esa sensibilidad operativa sin perder la visión estratégica del líder? Y yo creo que hay que entender el negocio, hay que tener claro cuáles son los indicadores clave del negocio, entender cuáles son los efectos que el equipo genera en esos indicadores y buscar a veces un balance, ¿no? Porque los indicadores rígidos, los indicadores más conocidos, muchas veces no son suficientes para medir cuál es el efecto que está causando ese liderazgo, cuál es el efecto que está generando ese equipo que lidera también dentro de la organización. Muchas veces no hay un indicador directo, a veces el indicador es dentro, por ejemplo, dentro de las encuestas de clima de las organizaciones,
sentarse y leer cuáles son los comentarios de las personas, sentarse a entender qué es lo que está pasando en algunas situaciones que a veces no son tan fáciles de leer. Y por el otro lado, tener indicadores macro que nos den la orientación. Creo que eso es básico, que si uno pierde el norte en eso, claramente después recuperar la dirección es mucho más difícil. Pero esa combinación entre leer lo que pasa, la comunicación clara, el tener canales abiertos de comunicación para escuchar, para entender lo que está pasando. Muchas veces en comunicaciones o en town halls uno llega a un nivel de comunicación con la gente que está en su día a día, en el día a día de las operaciones, donde un operador mismo te da una orientación muy clara de cuál es el problema real que está sufriendo la organización. Entonces, esos canales de comunicación abiertos y bien manejados, incluso transmitidos al equipo de mandos medios, puede generar un beneficio muy grande en cuanto a la capacidad de reacción de la organización. Muy bien, entiendo entonces indicadores en lo micro, indicadores en lo macro que te den esta visibilidad y al mismo tiempo reforzar muchísimo la comunicación para que la información fluya, porque si te vuelves muy Exacto, transaccional como líder y te olvidas del cómo estás, cómo vas, pues ya se pierde información vital y ahí está la sensibilidad. exacto. Me encanta. ¿Algo que quieran complementar, Daniel o Rosa? Sí, yo creo que hay que empoderar a la gente. Yo creo que estos indicadores de desempeño, casi nada sucede en las oficinas, ¿no? Entonces, el líder tiene que ir al piso de trabajo a que la cabeza del área explique sus indicadores, ¿no? Indicadores de eficiencia como número de unidades embarcadas, ¿no? Entonces, bajamos en el número de unidades embarcadas porque dos puertas no funcionan, ¿no? No abren, ¿no? Punto. Ok. Entonces, hay que ir como líder a la causa raíz. ¿Y por qué no abren? Ah, pues porque no están engrasadas. ¿Y por qué no están engrasadas? Esta suerte de las 8 preguntas que te llevan a la causa raíz y pues no están engrasadas porque no hemos pagado el mantenimiento, ¿no? Entonces, uno como líder se convierte en facilitador de que las cosas cambien, de que el Exacto. equipo pueda llegar a sus entregables con la ayuda de su manager, porque ya resolvimos el tema del engrasado de las puertas, ¿no? Así, cosas tan sencillas, pero igual a las líneas de producción, no alcanzamos la meta de efectividad por X o Y circunstancias. Y nosotros como líderes nos convertimos en recursos en caso de que se requieran. No porque tenemos todas las respuestas, sino porque facilitamos a que las cosas se den. Damos este aceite a la maquinaria para que marche como debe de marchar y nosotros estamos ahí por si se requiere. Y si no se requiere, pues qué bueno que las cabezas pueden resolver con autosuficiencia las cosas, ¿no? Y nosotros estamos ahí por si acaso, ¿no? Yo complementaría lo que dice Leandro con este mensaje. Súper, súper. Refraseando, empoderar a la gente, acompañarla con preguntas hasta llegar a la última causa y ser facilitador de la comunicación. No tienes que saber el know-how, sino el know what, ¿no? Ujú. ¿Qué está pasando? Ayúdame a saber qué está pasando y yo te ayudo a desatorar eso. Es la función del líder, porque si no, pues no pueden estar los líderes, no pueden estar 100% en planta, ¿no? Para no perder sensibilidad operativa. Me encanta. Y De ahora sí, la acuerdo. última pregunta, que sé que Sergio, tenemos el tiempo encima. A ver, adelante, Alejo. antes de, porque Rosa también quería como Ah, complementar algo, pero yo creo que retomando toda esta conversación, hay dos temas y volvemos al propósito, porque las preguntas cuando tienen el propósito detrás van a ser mucho más efectivas, porque si no se convierten en preguntas simplemente para solucionar el problema y de pronto no el problema raíz. Y segundo, a mí me gusta hablar mucho del storytelling y el story doing. ¿Vale? A veces nos quedamos en el storytelling, en la historia muy bonita y todo el tema, pero a veces no estamos ejecutando. Yo creo que la invitación también y lo que nos piden muchos de los clientes en el mercado es ya empezar a hacer las cosas, de pronto no quedarnos tanto en la parte estratégica y yo creo que Rosas del lado de talento humano, pues es que talento humano cada vez está tomando mucho más foco en todas las organizaciones. Antes era operativo, después se convirtió en táctico, ahora está tan estratégico a la par de operaciones, a la par de finanzas y creo que también tú creo que tienes ahí mucho que conversar al respecto de esto. Sí, yo creo que este balance, a través de poder modelar sistemas, en el caso nuestro, hemos migrado de un sistema para medir desempeño, ya no solamente en lo duro, le damos un peso muy importante no solo al qué, sino al cómo lo haces, ¿no? Y ese cómo lo haces tiene que ver mucho con estas habilidades blandas para poder
ser ese facilitador de cambio, ese líder que guía, que ayuda y que desarrolla mucho estos espacios conversacionales como es el feedback, ¿no? Estos espacios los seguimos promoviendo, formamos mucho a la gente en poder tener esa construcción de espacios de feedback. Y en ese proceso hemos encontrado situaciones muy interesantes para poder desatorar algunas cosas que estaban ahí y que a veces por temas emocionales no terminas de resolver. El líder tiene que hacerse cargo de eso. No es fácil el proceso de implementar estos sistemas balanceados de desempeño. Nos ha tomado bastante tiempo, yo diría años, y aún así, hoy por hoy yo creo que cuesta todavía porque tienes que aprender a medirlo, pero no desde el punto de vista de que te voy a tomar el examen si saliste bien o mal, sino es verlo desde la mirada del desarrollo. Nosotros trabajamos nuestro programa de desempeño como, no lo llamamos así, llamamos impulsando tu desarrollo, porque esta herramienta lo que te permite es ver lo que logras y ejecutas, pero sobre todo cómo haces, cómo te haces un líder más genuino, un líder más comprometido y que sobre todo tu gente te siga, ¿no? Por eso nosotros tenemos indicadores ahí. ¿Cuántos líderes llegan a tener un nivel de promoción de gente internamente? Porque ese es un desafío que tienen. El año pasado hemos cerrado nosotros con 1.100 personas promovidas, lo cual involucra al líder Wow. que está permanentemente formando, promoviendo y está desarrollando equipo humano, ¿no? Por el tipo de negocio en el que estamos, eso es vital. Y también, como decía Leandro, y Daniel, medimos mucho temas de clima, mucho tema de engagement, mucho tema de onboarding, porque vamos midiendo cómo el líder va haciendo este cambio conductual y mental para poder hacer que las cosas sucedan, pero con un cómo bien acompañado, ¿no? Entonces, ahí creo que las áreas de talento humano juegan un rol muy importante, ¿no? Totalmente. En otras palabras, rockstars generan más rockstars. Un líder se debe de medir con qué tantos líderes salen de su equipo, no qué tanto el líder toca la batería, canta, está jalando cables, ¿no? No podemos hacer eso. Pero bueno, última pregunta, si nos da tiempo, mi querido Alejo. Vamos, vamos. Importante, la guardamos al final a ver qué les parece. Estamos en una nueva época de cambios, diría yo, un cambio de época en donde el ritmo es más acelerado que antes. Se están perdiendo rockstars en el mundo laboral, la guerra por el talento, el headhunting tiene ahí un desafío, pero para eso está Newman para acompañarlos. Pero en el tema de nuevas generaciones, precisamente. Quiero sembrar este estudio que encontré. De hecho, acabo de publicar el día de hoy, si no es que apenas acaba de salir antes de este panel. Un estudio dice que de la generación Z hay reportes de líderes que están entrenando a nuevos líderes que ya son generación Z, que dice que 9 de cada 10 gerentes afirman que los han tenido que enseñar en comportamientos básicos. Por ejemplo, el 59% no sabe cómo recibir críticas constructivas sin estar a la defensiva. 46% en hablar apropiadamente con clientes y colegas. Cómo comportarse durante reuniones. Es decir, hay normas que dice que especifica, por ejemplo, 48% que no saben pedir constantemente el que lleguen a tiempo. O sea, se cuestiona a la gente, ¿cómo pedir que se llegue a tiempo si eso es un deber ser, pero no se entiende, ¿no? Entonces, ¿cómo han gestionado? ¿Cuáles son los desafíos que a lo mejor son ahorita algunos y en el futuro serán otros? En temas de liderazgo, de capital humano, en esta industria en particular, de supply chain, operaciones y demás, ¿cuáles son los desafíos que ustedes están observando? No necesariamente esperamos soluciones en este momento y si las hay, bienvenidas, pero ¿cuáles son los desafíos de las nuevas generaciones en puestos de liderazgo? Así que todo oídos. Sí, bueno, y no solo en puestos de liderazgo. A ver, lo que nos han ido pasando es, ayer justo veíamos que el 65% de mi población es centennial, es generación Z. Y obviamente tengo gente millennial, X y bueno, baby boomers también, ¿no? Pero mi foco fuerte está ahí y de ahí va a salir toda mi promoción de los siguientes líderes. Ujú. Entonces, lo que he encontrado que es este choque generacional, cultural, de un desentendimiento todavía, porque tienes al millennial probablemente que es el puente entre el Z con el X, siendo como
el puente ahí comunicacional. Pero claro, tienes a Alexis que también está liderando, porque esta industria es mucha gente que empíricamente ha crecido y sigue manteniendo puestos de liderazgo y tiene este cruce ahí que no lo entiende. Entonces están buscando mucho que sean como ellos. Oye, pero ¿cómo no van a ser como nosotros? Nosotros aguantamos trabajo De sol a todos los días de la sol. semana, más de 12 horas. ¿Y por qué son tan débiles? No tienen fuerza, no tienen carácter, lloran rápidamente. Son bien sensibles los chicos, súper sensibles. Entonces, estamos en un proceso ahorita de empezar a entrenarlos, pero creo que es un tema más sensibilizarlos, porque nosotros siempre le ponemos el ejemplo, si sus hijos, que también muchos de ellos tienen hijos en esta edad, los trataran como a veces los tratan ellos, que no le tienen paciencia, es empezar a ponerle la empatía de por medio. Estamos ahorita haciendo entrenamiento, full entrenamiento, solo de buscar sensibilizarlos con los temas generacionales, porque además lo que estamos viendo es que estos chicos también traen muchos temas de aporte, son más digitales, tienen un pensamiento probablemente son más prácticos, buscan mucho balance, equilibrio vida-trabajo, cosas que nosotros no hemos, probablemente no lo hemos visto así, ¿no? Y también nos hace repensar, o sea, lo que estamos ahorita es, hay este choque para nosotros, pero estamos buscando este proceso, no de adaptarnos, digamos, ellos a nosotros, estamos enseñando a que nosotros nos adaptemos a esta nueva generación, porque son el futuro, son los que van a seguir, tenemos que formarlos. Lo que sí es cierto es que hay que trabajar mucho en estas habilidades blandas. Yo veo que hay esta famosa generación de cristal que se dice, sí, son chicos que no tienen tanta resiliencia, procrastinan más rápido, se frustran muy rápido y quieren ya renunciar o quieren subir rapidito. Y eso que nosotros tenemos bastante promoción de líderes, porque necesitamos en las operaciones, digamos, el conocimiento, pero también esta habilidad de liderar. Pero hemos empezado en procesos de sensibilización. Estamos en esa etapa, sensibilizando para entender este choque multigeneracional que está viviendo la compañía y pasar al siguiente nivel, ¿no? Ya con todo este tema de formación de habilidades blandas que forma parte de nuestras evaluaciones, trabajando mucho en proyectos, mandándolos a proyectos para que ellos vayan tomando más fuerza, más valentía, tomando mejores decisiones, siendo más resolutivos. Ahí los estamos metiendo, obviamente identificamos quiénes tienen ese potencial y estamos en ese trabajo. Creo que tenemos un desafío bien grande, todavía hay mucho pan por rebanar, pero estamos en esa etapa ahorita, ¿no? Ya por lo menos ya tenemos la mirada más clara y hacia eso estamos apuntando, ¿no? Queda claro, mucho entrenamiento en habilidades básicas y me encanta escuchar eso, no que se adapten a nosotros, sino también nosotros adaptarnos, verlo como una oportunidad y replantearnos paradigmas que tal vez teníamos, pero las herramientas que teníamos antes no son las mismas de ahora. Tal vez con la misma búsqueda de balance vida-trabajo y la necesidad de enfocarse no tanto tiempo, podemos generar soluciones más ágiles con la herramienta digital en la cual ellos son expertos. Por ahí escucho tu aporte. Exacto. Daniel o Leandro, Sí, dale, a, adelante. a mí me gusta compartir cuestiones muy pragmáticas, ¿no? Así, muy que se pueden llevar y a ejercer mañana. La primera es, échense, hay un cuate que se llama Dan Ariely, se llama Las trampas del deseo, habla muchísimo acerca, no tiene para nada contenido erótico, es un libro perfectamente profesional, y él dice que no hay peor situación de un líder que destruir el esfuerzo de una persona u, vamos, ignorarlo, ¿no? Entonces, él cuenta muchos casos, como alguien que estaba estudiando una fusión de dos bancos que pasa muchos meses compilando información y esta información acaba en un USB debajo de un escritorio, ¿no? Y esta situación lo llena muchísimo de frustración. No hay nada peor que generemos un reporte que nadie ve. No hay nada peor que compartamos información que nadie comenta, que no se sabe si se fue al infinito, al limbo. O sea, revisemos todos los procesos que estamos haciendo y quedémonos solamente con aquellos que dan valor. Porque esto suele frustrar muchísimo a las nuevas generaciones pensar que su propósito no está siendo atendido. Y la segunda y la tercera cosa que les quería decir, además del libro y de cuidar esto, mucho one to one, ¿no? O sea, hay que
los líderes hoy tenemos que imprimir un esfuerzo importante en dar retroalimentación a sus equipos de trabajo para justamente decir, esto creo que es un acierto, esto tiene que cambiar, esto tiene que mejorar. Y esta retroalimentación one-to-one, que parece ser un esfuerzo extenuante, da muchísimo dividendo al mediano y largo plazo para que la gente o se forme o desarrolle la madurez que requiere para acceder a nuevos puestos o a nuevas responsabilidades. Me encanta, eso es muy psicológico como psicólogo y hablo de la psicología de liderazgo y es eso, no podemos ser mejor líder que persona y eso que dices me encanta porque habla de entender a la persona y una persona necesita ser vista, más las nuevas generaciones necesitan ser vistas, ser escuchadas, están acostumbrados a grabarse, a ser vistos en redes sociales, en TikTok y demás, pues efectivamente una bofetada sería, le pides algo y se queda ahí archivado, hay que que sean vistos y escuchados. Y segundo, el acompañar one to one, me encanta. Gracias, mi querido Daniel. Leandro, adelante. Sí, conecto un poco lo que mencionaba muy bien Daniel con una reflexión de Rosa en dos puntos. El primero es entender que nosotros no necesariamente, principalmente en las funciones operacionales, tenemos que entender esta nueva generación desde la primera vez. Podemos buscar ayuda. Recursos humanos es una función que es vital para trabajar en equipo, para entender cómo manejar mi equipo cuando justamente tengo este desafío generacional, entrenamiento, buscar información. Y por el otro lado, ante esta generación tan sensible, quizás la reflexión que me gustaría hacer es cuánto permitimos el error en esta generación, ¿no? ¿Cuánto dejamos que se equivoquen, claro, en condiciones controladas, para que ese aprendizaje dentro del negocio se dé para que puedan crecer de una forma donde también puedan tomar confianza? Entonces, estas dos cosas creo que el buscar información, el tratar de acompañar desde la información, el trabajar en conjunto con recursos humanos para cuando nosotros no entendemos, buscar munirnos de herramientas buenas, pero al mismo tiempo permitir el error, dejar que tomen confianza y que crezcan en un ambiente donde realmente se sientan abrigados, no se sientan contenidos. Me encanta. Sí, 100% el acompañar, dar seguridad psicológica para que ellos tomen decisiones. Eso es empoderamiento real, ¿verdad? Muy bien, gracias, mi querido Leandro. Pues te paso el balón, mi querido Alejo, no olvidando que pues la conversación ha sido muy nutritiva y enfocarnos a eso, que entendamos que el talento humano es parte fundamental para mantener la agilidad, para mantener el ritmo, para mantener la eficacia, para mantener la eficiencia, porque si algo no está bien en tema de gente, pues por más que tengamos sistemas, procesos, tecnología, pues igual no vamos a llegar a donde queremos. Y para eso los rockstars de Newman y mi querido Alejo, adelante. Así es, y no, yo creo que ya estamos cumpliendo el tiempo. Hay algunas preguntas que tenemos del público por el tiempo, seguramente no vamos a poderlas solucionar todas, pero vuelvo contigo, Leandro, y pronto Daniel, y terminamos con Rosa. ¿Qué pasa cuando tenemos operaciones multipaís? Una pregunta que tenemos acá está enfocada en eso. ¿Por qué? Nos pregunta, ya les comento, nos pregunta Ramiro Pelayo de Argentina y es, muchas de estas cosas generalmente a veces se aterrizan a un país, pero ¿qué pasa cuando tenemos múltiples culturas? ¿Vale? Y que las compañías a veces quieren replicar lo mismo que hicieron en un país en otro país y de pronto el liderazgo cultural también tiene ciertas diferencias entre países. Hay cultura que es corporativa, pero cada país a veces tiene su propia realidad. Entonces la pregunta puntualmente que nos hacen es, ¿cómo lo ven ustedes desde el punto de vista de no caer en ese error de tratar de replicar lo que funciona en un país, que la cultura es diferente, o momento, país es diferente, a otro país? Yo creo que un proceso puede ser transferido, pero no la cultura directamente o ciertos hábitos que pueden dentro de la organización estar relacionados con la cultura local y que acompañen ese proceso. Entender la cultura local, entender ciertas cuestiones que están relacionadas con la forma de hacer las cosas en cada país o con las tradiciones o con eh, ciertas costumbres es fundamental justamente para no caer en eso que es un riesgo muy grande, porque eso puede llevar al fracaso de un proceso que bien adaptado puede funcionar bien o mejor en algunos casos, ¿no? Pero esa adaptación, ese entendimiento local para entender que los procesos no se pueden transferir, no somos máquinas, ¿no? Somos personas
y necesitamos comprar a veces esos conceptos. Y esos conceptos necesitan comprarse de lo que nosotros somos. Si no tenemos esa visión, necesitamos nuevamente buscar cómo adaptar esa visión o cómo entender que ese proceso necesita ciertos ajustes para ser absorbido por cada una de las culturas que a veces tenemos, que son muchas, y a veces dentro del mismo país hay culturas diferentes, ¿no? Y hay hábitos diferentes. Entonces, entender eso es fundamental. De nuevo, no somos máquinas. Necesitamos entender que estamos trabajando con personas para adaptar lo que nosotros estamos haciendo a esa cultura local. Luego vendrán mejoras o evoluciones que hasta pueden generar resultados mejores en algún lugar que es distinto al lugar de origen. Pero esa Excelente. necesidad de entender lo local es básica para realmente tener éxito, ¿no? Excelente, excelente. Tim, yo creo que podríamos estar aquí una hora más hablando de todos estos temas. Van a haber algunas preguntas que no podemos solucionar el día de hoy, unas de HR, otra más enfocadas a los KPIs de una operación que seguramente Daniel y Leandro podrán decir mucho más, pero seguramente las responderíamos offline, pero en pro del tiempo. Me gustaría ya cerrar, que nos sigan en nuestras redes sociales, en Numan, con Sergio Nava, las redes sociales de Daniel, de Rosa, de Leandro. Creo que son perfiles y personas que tienen mucho que aportar en el mercado, por lo tanto, creo que todos estamos abiertos a recibir cualquier duda y que la podamos solucionar. Mil gracias por el espacio de hoy, equipo. Creo que fue una charla súper amena, súper abierta, con muchos tips. La verdad, creo que les agradezco muchísimo por el tiempo y creo que por hoy es nuestro espacio. Mil gracias a todos los que estuvieron conectados. Vamos a replicar esto en redes sociales y de igual manera también vamos a compartir cierta información. Mil gracias, equipo. Muchas gracias. Placer. Gracias, gracias.